Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como saben, hoy tenemos que tener la clase, ¿sí? Y la íbamos a grabar de los temas que ya estaban, ¿sí? Ahora vamos a ver tejido epitelial. El tejido epitelial va a formar parte de uno de los cuatro tejidos básicos, ¿sí? Junto con lo que es el tejido nervioso, el tejido conectivo y el tejido muscular, ¿sí? ¿Qué va a ser el tejido epitelial? Es un tejido avascular que va a estar compuesto principalmente por células que se van a dedicar lo que es tapizar superficies, ¿sí? Estas superficies pueden estar externamente o estar internamente, o sea, dentro de lo que son cavidades corporales, por ejemplo, o se van a encargar de formar glándulas. Entonces, el tejido epitelial, ¿sí? Este va a estar en superficies externas, como cuál, a ver, ¿qué ejemplo sería tejido epitelial que esté tapizando superficies externas? Es la piel, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y después se va a encontrar dentro de cavidades tapizándolas internamente. Como por ejemplo, ¿qué cavidades? Cavidad torácica, cavidad abdominal, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante hay que saber aquí? Es que este tejido es avascular. Eso lo diferencia principalmente también del tejido conectivo. El tejido conectivo va a ser un tejido vascularizado, que significa que van a tener, el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos y el tejido conectivo sí lo tiene, ¿sí? ¿Qué más? También va a formar glándulas. Sí, las glándulas van a estar formadas principalmente por lo que es tejido epitelial. Bien, este va a estar formado principalmente por un conjunto de células que se encuentran íntimamente adheridas entre sí. Eso es lo que tienen también característico. Las células que lo forman van a estar muy cerquitas entre ellas, ¿sí? Muy cerca entre sí, casi bien pegaditas. No es que están pegadas por completo, ¿sí? Sino que están muy cerquitas. Pero igual existe un poquitito de espacio entre cada una de ellas, ¿sí? También otra cosa que caracteriza el tejido epitelial es que este va a poseer escasa matriz extracelular. Ya habíamos hablado que era la matriz extracelular. ¿Sí? Los tejidos van a tener matriz extracelular y en algunos va a ser mucho más abundante y en otros va a ser menor su cantidad. En este caso, el tejido epitelial, por ejemplo, si lo tenemos que comparar con el conectivo, el epitelial va a tener escasa matriz extracelular, a comparación del conectivo, que va a tener eh, un poco más, ¿sí? Va a ser bastante la matriz que va a tener. Bueno, los tejidos epiteliales, ¿qué más hay que decir? Que van a estar siempre en contacto con un tejido conectivo, ¿sí? Subyacente. Ese ya habíamos hablado anteriormente, que nosotros podremos encontrar algunas veces no, siempre, en la mayoría de las veces, vamos a encontrar por debajo de los tejidos epiteliales, ¿sí? Tejido conectivo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que lo verde es el tejido conectivo, ¿sí? Bueno, por debajo de los tejidos conectivos, perdón, que imaginemos que el verde sea un tejido epitelial, el rojo, ¿sí? Es un tejido conectivo, ¿sí? Generalmente sería los tejidos conectivos van a encontrarse subyacente, que significa por debajo de los tejidos epiteliales. Y siempre el tejido epitelial y el tejido conectivo van a estar separados ambos de o por una membrana basal. O sea, esta membrana basal es una estructura que se encuentra entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Ven, aquí tenemos una imagen donde podemos observar un tipo de tejido epitelial. Podemos ver todas sus células que lo componen y miren cómo está cada una de ellas. Bien cerquita una de otras, ¿sí? Bien cerquita, ¿sí? Muy estrecho. Sigue existiendo espacio entre ellas, obviamente, pero es muy fino que no podemos observarlo, ¿sí? Entonces, una característica del tejido epitelial es que sus células van a encontrarse muy juntas una de otras, ¿sí? Bien, ¿cómo se van a clasificar? ¿Sí? ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial? El tejido epitelial se va a clasificar según la cantidad de capas celulares que tenga, ¿sí? En simple o estratificado. ¿Cómo sería eso? Miren, aquí tenemos una imagen de un tejido epitelial y aquí tenemos otro. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Miren, la diferencia es que este tejido epitelial, ¿sí?
A ver, voy a borrar aquí. Ahí está. Este tejido epitelial, el de la izquierda, ¿sí? Va a estar conformado por tan solo una capa celular. Todo esto es una sola capa celular, ¿sí? Y miren, este está formado por muchas capas celulares. Y cada una de esas capas va a tener formas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican el tejido epitelial según su cantidad de capas? ¿En simple o estratificado? Simple es cuando tienen un solo estrato celular, que significa una sola capa de células, como sucede en esta imagen, ¿sí? Como sucede en la imagen de la izquierda. Ese sería simple. Y estratificado es cuando está compuesta por varios estratos celulares, o sea, varias capas de células, ¿sí? Bien, entonces, el estratificado es cuando posee dos o más estratos celulares, ¿sí? Pero, por ejemplo, a la hora de ponerle un nombre, ¿sí? En el caso del estratificado, ¿sí? Ustedes ven que el de la derecha, el que tiene muchas capitas, cada una de sus capas tienen células que son de diferente forma. Mira, algunas son más circulares, otras más cúbicas, ¿sí? Fíjense bien eso. Entonces, nosotros tenemos que ponerle un nombre, ¿sí? Dependiendo el tipo de cómo es la forma de esa célula, ¿sí? Eso ya vamos a llegar en la otra diapositiva, nos vamos a explicar bien, ¿sí? Lo más importante que yo quiero que sepan aquí es que cuando tiene una sola capa de células se llama simple y cuando tiene varias capas celulares es estratificado. Bien, hay otras formas que podemos clasificar en sí también a las células epiteliales? Así como le podemos clasificar según su número de capas, también podemos clasificarlas según cómo es la forma de sus células. Vamos a tener células planas, ¿sí? Vamos a tener células cúbicas y vamos a tener células cilíndricas, ¿sí? ¿Quiénes serían las células planas? Aquellas que cuando tienen, ¿sí? El ancho, ¿sí? Va a ser más largo que el alto, ¿sí? O sea, el ancho es más largo que el alto, ¿sí? A eso se le llama plano. Cúbico, ¿sí? Cúbico, ¿qué sería? Es que cuando el ancho y su altura son muy parecidos, ¿sí? Es como un cubo, tiene los lados iguales. Y una célula cilíndrica es cuando, ¿sí? La altura es mucho más mayor que el ancho, ¿sí? Bien, entonces a mí lo único que me interesa es que cómo se van a clasificar los tejidos epiteliales según la forma de sus células. En planas, cúbicas y cilíndricas, ¿sí? Entonces, si volvemos a la imagen anterior, aquí ya podremos decir qué tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio es este? Por ejemplo, el de la izquierda es un epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué cilíndrico? Porque miren cómo es la forma de sus células, de forma cilíndrica, ¿sí? ¿Y por qué simple? Porque está formado por una sola capa de esas células. Entonces, es un epitelio cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico? Porque sus células tienen forma cilíndrica. Y porque es simple, porque tiene una sola capa. ¿Y cómo sería esto? O sea, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Plano, cilíndrico, cúbico? ¿Cómo puedo saber si todas sus células son de diferente forma? Bien, ¿qué hago? En los epitelios estratificados donde tenemos muchas capas, siempre me voy a llevar de la última capa. ¿Cómo es la forma de la última capa? ¿Cómo son las formas de las células de la última capa? Son planas, se pueden dar cuenta que son planas. Entonces, ¿este qué es? Es un epitelio estratificado. ¿Por qué estratificado? Porque tiene muchas capas. Plano. Un epitelio estratificado plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la última capa de sus células son planas. Ven que no es difícil cómo vamos a ir nombrando a los epitelios, ¿sí?
Entonces, ¿cómo clasifico a los epitelios? Según su cantidad de capas celulares en simple y estratificado y según la forma de sus células en planas, cúbicas y cilíndricas. Después podemos encontrar otro tipo de tejidos especiales que lo podemos llamar pseudoestratificados o también otros que tenemos que se llaman de transición o urotelio. ¿Sí? ¿Qué significa pseudoestratificados? La palabra pseudo significa falso. ¿Sí? Y estratificado ya sabemos que es estratificado. ¿Sí? Pseudoestratificado. Falso estratificado. ¿Qué quiere decir esto? Es un epitelio que me hace creer que es un epitelio estratificado, pero no lo es. ¿Sí? Miren, vamos a buscar un ejemplo de este. Aquí, miren, este es un epitelio pseudoestratificado. A simple vista ustedes pueden creer que es un epitelio estratificado, donde tenemos varias capas, ¿sí?, de células. Pero no es así. Este es un epitelio simple. Es una sola capa de células. No más que ustedes pueden fijarse ahí que el núcleo de esas células están ubicadas de una forma desorganizada que me hace creer como si fuera que hubiese varias capas, pero no, es una capa simple, ¿sí? Por eso se llama pseudoestratificado, es un falso estratificado. Me hace creer, ¿sí?, que es un estratificado. ¿Dónde podemos encontrarlo? A este tipo de epitelios. En la tráquea, en los bronquios principales, en los bronquios terminales, ¿sí?, en los conductos diferentes y diferentes del sistema reproductor masculino. Y después tenemos otro tipo de tejido especial, de epitelio especial, que se llama epitelio de transición o urotelio, que es un epitelio que lo tenemos principalmente a nivel del sistema urinario. ¿Y qué característica importante que tiene este? Es que este tipo de epitelio tiene la capacidad de distenderse, ¿sí? ¿Y por qué es importante tener que este epitelio esté en el sistema urinario? Porque ustedes saben que, por ejemplo, en el sistema urinario se va a producir ¿qué cosa? La orina. ¿La orina dónde va a ir a almacenarse? En la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano que debe sí o sí tener la capacidad de distenderse y de contraerse. ¿Sí? ¿Distenderse para qué? Porque a medida que se va almacenando la orina dentro de ella se tiene que tener la capacidad de distenderse. Bueno, el epitelio de transición o urotelio que encontramos ahí a nivel del sistema urinario tiene esa capacidad, ¿sí?, de distenderse. Si vamos al cuadrito, podemos ir aquí. Vamos aquí, miren. Miren, aquí tenemos una imagen del epitelio de transición, como es, ¿sí? Este epitelio de transición es típico. Esto, por favor, se me hace que es como un tipo error que hay en la imagen, ¿sí? El útero tiene otro tipo de epitelio, es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar epitelio de transición? En cálices menores y mayores. Eso van a ver recién cuando vean la anatomía. Esas son estructuras del sistema urinario. Pelvis renal también, uréter, vejiga urinaria y porción inicial de la uretra. La uretra es una estructura un órgano por donde va a salir la orina para cuando vamos al baño, ¿sí? Entonces, ese es el epitelio de transición. Es un epitelio que tiene la capacidad de distenderse, ¿sí? Y que es típico es muy común que se encuentre en el sistema urinario. Bien, aquí tenemos un esquema de diferentes tipos celulares, ¿sí? ¿Y a dónde podremos encontrarlo? Miren, aquí tenemos el epitelio plano simple, ¿sí?, que sería un epitelio plano simple, que está formado por una sola capa de células, y estas son planas. ¿Y a dónde podemos encontrarlos principalmente? En el endotelio, mesotelio, alvéolos. Recuerden que los alvéolos son del pulmón, cápsula de Bowman del riñón, asa de Henle del riñón. Y vamos a ver bien qué es endotelio, mesotelio y alvéolo. Endotelio y mesotelio, perdón. Después vamos a tener, por ejemplo, el simple cúbico, que sería un epitelio que tiene una sola capa de células y estas son de forma cúbica. ¿A dónde la vamos a encontrar? Aquí en todas estas estructuras. También tenemos epitelio simple, cilíndrico simple, ¿sí? O sea que tiene una sola capa de células y estas tienen forma cilíndrica, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrarla? Estómago, intestino delgado, grueso, vesícula biliar, trompa uterina, útero, también aquí va útero, ¿sí? Y aquí tenemos
otras imágenes como para que ustedes sepan qué tipo de epitelios son, ¿sí? Cómo son sus formas y a dónde se encuentran, que estos deberían estudiarse por las dudas les llegan a preguntar. Bien, después vamos a tener nombres propios, ¿sí? Hay algunos epitelios que tienen sus nombres propios, ¿sí? Como por ejemplo el endotelio y el mesotelio. ¿Qué es endotelio? Es un tejido epitelial, ¿sí? Pero generalmente ¿dónde se va a encontrar? Revistiendo todo lo que sería el aparato cardiovascular. Aquí tenemos una imagen donde tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Y aquí pueden ver que dice endotelio, ¿sí? Los vasos sanguíneos están formados principalmente por endotelio, que es un tipo de tejido epitelial. ¿Qué tipo de tejido epitelial? Es un epitelio plano. Plano simple. Entonces ustedes pueden decir que el vaso sanguíneo va a estar formado por endotelio o por epitelio plano simple, cualquiera de esas dos formas. ¿Y qué es el mesotelio? También es un epitelio plano simple, pero se encarga, este es un epitelio que se encarga de tapizar paredes, ¿sí? Cavidades cerradas del cuerpo, como la cavidad abdominal, cavidad pleural, es donde la cavidad pleural donde tenemos los pulmones, cavidad pericárdica donde tenemos el corazón, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones importantes que tiene el tejido epitelial y que esto lo tienen que saber? ¿Sí? Va a tener, sí, la función de barrera o protección, también va a tener función secretora, función de absorción, ¿sí? Barrera de, función de barrera o de protección. Este es una de las funciones principales del epitelio. Habíamos dicho que sus celulitas se encuentran una y otra tan cerca entre ellas que eso es lo que le da también una característica de barrera, ¿sí? De protección. Va a proteger todo lo que es tejido conectivo que se encuentra debajo de él, todas sus estructuras, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de una barrera de protección que sea un tipo de tejido epitelial es la piel. Recuerden que la piel es un tipo de tejido epitelial, es un epitelio estratificado, ¿sí? Estratificado queratinizado, ¿sí? Estratificado plano queratinizado. Le llegan a preguntar, ¿el epitelio de la piel cuál es? Epitelio estratificado plano queratinizado, ¿sí? Eso, por ejemplo, la piel, ustedes saben que es un órgano de protección, ¿sí? Entonces, los tejidos epiteliales van a tener una de las funciones que es la de proteger. También algunas veces tienen funciones secretoras, ¿sí? Como por ejemplo, los epitelios del estómago. El estómago va a tener muchas glandulitas donde van a secretar jugo gástrico, por ejemplo, ¿sí? El ácido clorhídrico. Y también vamos a tener glándulas, ¿sí? Que esas tienen principalmente esa función de secretar, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio vamos a tener las glándulas gástricas? Por ejemplo, es cilíndrico simple, ¿sí? En el estómago, chicos, tenemos epitelio cilíndrico, ¿sí? El cilíndrico simple, al igual que el útero, por ejemplo, o las trompas de falopio. Eso tienen que ir estudiando, ya tienen que ir sabiendo después con el tiempo, sin estudiar ya qué tipo de epitelio tenemos en los órganos, ¿sí? ¿Y qué otra función también? De absorción. Hay epitelios como por ejemplo que se encuentra a nivel del intestino, ¿sí? Que es un epitelio cilíndrico simple también, ¿sí? O también los epitelios del riñón, que es un epitelio tipo cúbico simple, que estos van a tener la función de ¿qué? De absorber cosas. ¿Qué otra función va a tener? También la función de transporte y la función sensorial receptora, ¿sí? Cuando hablamos de función de transporte, ¿sí? Es que se va a encargar del transporte de materiales o células sobre la superficie de un epitelio a través del movimiento ciliar. Y ustedes van a decir, ¿qué es el movimiento ciliar? Hay células, chicos, ya sea cúbica o cilíndrica, ¿sí? Por ejemplo, que van a tener especializaciones que se le pueden llamar, que se les llaman cilios. Los cilios son como pequeños pelitos que van a tener estas celulitas. Estos cilios tienen la capacidad de realizar movimientos, si ellos se mueven, y esos movimientos pueden generar el transporte de cosas, ¿sí? De material. Estos cilios los vamos a encontrar muy, muy, muy presentes, por ejemplo, en las tubas uterinas, cuando hemos visto en virología, no sé si se acuerdan que hemos dicho que las tubas uterinas tenían cilios, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene la tuba uterina? Va a tener un tipo de epitelio cilíndrico simple. Esas células cilíndricas van a tener lo que son cilios, ¿sí? Esos cilios van a tener movimientos que van a ayudar a que se vaya transportando el ovocito, ¿sí?
Bien, bueno, ahí pueden ver un claro ejemplo de función de transporte en el tejido epitelial. Otro tipo de función que tiene el tejido epitelial es la función sensorial receptora, ¿sí? Que sirve para recibir y traducir estímulos externos. Epitelio olfativo de la lengua, el retina del ojo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener epitelio también a nivel de la lengua o en la retina del ojo. La lengua y la retina, ¿sí? Son órganos capaces, ¿sí? De recibir lo que son información sensorial, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy acostada, cerrando los ojos y abren la ventana y entra luz, ¿sí? Eso sería un estímulo sensorial, la luz. Entonces ahí nomás yo me doy cuenta, igual, aunque esté cerrado los ojos, me doy cuenta que hay luz y abro, ¿sí? Eso o sea, mi retina está recibiendo información, un estímulo y voy a reaccionar ante eso, ¿sí? Eso sería una función sensorial receptora, ¿sí? Hay epitelios como el que tenemos a nivel de la lengua o de la retina del ojo que tienen esa función, ¿sí? Así que hasta esa función también tiene el tejido epitelial. ¿Qué otras características podemos ver a nivel de lo que es los tejidos epiteliales? Estos van a tener lo que son regiones y una membrana basal. Va a tener entonces regiones y una membrana basal. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver células son 3 células que están una a la par de la otra. Y van a tener lo que son regiones. Si yo hago una sola célula, ¿sí? Podemos decir que esta célula tiene una región apical, que será su parte de arriba, una región lateral, ¿sí? Esta será la región lateral, esta será la apical, y una región basal. La región basal, por debajo de la región basal, vamos a tener lo que llamamos la membrana basal, ¿sí? Que la hacemos en amarillo, ¿sí? Y por debajo de la membrana basal, aquí no tenemos al tejido conectivo, ¿sí? Que está en azul. Aquí, si vemos bien, tenemos una imagen así, similar. Tenemos, a ver, voy a agrandar la imagen. Bien. Tenemos una región apical, una región lateral, una región basal, que sería esta, ¿sí? Y en amarillo, lo que es la membrana basal, ¿sí? Que la región basal está en contacto con la membrana basal. Por debajo de la membrana basal vamos a tener el tejido conjuntivo. Bien. ¿Qué es importante saber de estas regiones de las células epiteliales? ¿Sí? Que cada una de estas regiones van a tener diferentes especializaciones, ¿sí? Por ejemplo, la región apical, que sería la parte de arriba de las células, van a tener especializaciones como lo son las microvellosidades, ¿sí? Que son pequeñas extensiones chiquititas que van a tener las células, ¿sí? Esterocilios y cilios, ¿sí? Nosotros habíamos hablado hace rato, ¿sí? De lo que son los cilios y los cilios en las células epiteliales, ¿sí? Que esta tiene un movimiento, que interviene en lo que es el transporte de materiales, ¿sí? Después tenemos las especializaciones a nivel lateral, ¿sí? Lateralmente, las células, ¿sí? Como sabemos, la parte lateral de cada célula es la parte con la que va a tener contacto con otra célula. Obviamente, si yo hago una célula, otra célula, otra célula, otra célula, cada una de ellas van a estar unidas o comunicadas por su porción lateral, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos encontrar a nivel de lateral de las células? Diferentes tipos de unión entre ellas, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, las uniones ocluyentes, las uniones adherentes y las uniones comunicantes. Las uniones ocluyentes y las uniones adherentes van a permitir la unión entre una célula y otra, ¿sí? Mientras que la unión comunicante va a permitir que haya una comunicación entre cada una de estas células. ¿Se van entendiendo? ¿Sí? Y después tenemos la región basal, ¿sí? Que también vamos a tener un tipo de especialización para la unión de las células, pero a la membrana basal, ¿sí? Entonces, a nivel basal vamos a ver
tipos de unión que van a permitir que la célula se una hacia la membrana basal. ¿Cómo se llama esa unión? Unión célula matriz extracelular, ¿sí? Y vamos a tener también la presencia, como hemos dicho, ¿de quién? De la membrana basal. ¿Cuáles son los tipos de uniones intercelulares? O sea, ¿qué hay entre las células? Vamos a tener, aquí tenemos un hermoso dibujito como un tipo resumen para que se lo puedan estudiar. Vamos a tener los tipos de unión oclusiva, ¿sí? Miren, estos que están así grises son las células, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las uniones que tenemos a nivel lateral. Vamos a tener el tipo de unión oclusiva, que es un tipo de unión que se encuentra siempre bien hacia la parte más arriba, ¿sí? De la región lateral de la célula, ¿sí? Es una unión que se encuentra estrecha y va a sellar los espacios entre cada una de las células, ¿sí? Por eso es que también tiene función como de barrera el tejido epitelial, ¿sí? ¿Cómo se llaman las estructuras, que se van a encontrar en la unión oclusiva? Van a ser las claudinas, así se llaman, ¿sí? Después vamos a tener otro tipo de uniones, las uniones intercelulares de anclaje. Dentro de las de anclaje vamos a tener, ¿sí? A las uniones adherentes, ¿sí? Que las uniones adherentes que tenemos aquí, ¿sí? Como con peritos rojos, va a conectar, ¿sí? Los filamentos de cada una de las células, ¿sí? Entre ellas, o sea, van a unir en sus filamentos. El filamento de una célula se va a unir con el filamento de la otra, y así, ¿sí? En el caso de las uniones adherentes, se van a conectar los filamentos, ¿sí? Que las forman, principalmente, ¿cuál filamento? De los de actina. Entonces, los filamentos de actina de una célula se van a unir con los filamentos de actina de la otra, ¿sí? Como que se irían intercruzando, ¿sí? ¿Cuál es la estructura, la proteína que va a intervenir, ¿sí? En este tipo de unión? Va a ser las cadeninas. Las cadeninas, entonces, van a intervenir en lo que es la unión adherente. Después vamos a tener otro tipo de unión que son los tipos desmosomas, se la denominan, ¿sí? Estos desmosomas van a conectar, ¿sí? Otro tipo de filamentos, o sea, van a conectar los filamentos de una con la otra. Pero ¿cómo se llaman estos filamentos? Se llaman filamentos intermedios, ¿sí? Entonces van a unir los filamentos intermedios de una célula con el de la otra. También se va a usar aquí lo que es cadeninas. Y después vamos a tener otro tipo de uniones, que son las uniones comunicantes o formadoras de canales, se le dice, que lo que va a permitir es la comunicación entre una célula y la otra, ¿sí? Y aquí va a haber pasaje de qué, de moléculas y un montón de otros componentes. ¿Cómo se llaman las estructuras que van a formar canales a nivel de este tipo de unión? Se llaman conexinas. Un conjunto de conexinas forman un conexón, ¿sí? Y por ese conexón van a pasar todo, ¿sí? Va a pasar todos estos componentes. Y después tenemos otro tipo de unión que hemos dicho que es a nivel basal, de la región basal, que van a permitir la unión de la región basal de la célula, con la membrana basal, o sea, con la matriz extracelular en realidad, ¿sí? Que se encuentra abajo, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de unión? Se llama uniones de anclaje célula-matriz, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de unión que vamos a encontrar? Por hemidesmosomas, ¿sí? Es como la mitad de un desmosoma, por eso se llama hemidesmosoma, ¿sí? ¿Qué se va a encargar de hacer los hemidesmosomas? Anclar los filamentos intermedios de una célula con la matriz, ¿sí? Que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Bien, y después también tenemos la adhesión célula-matriz, ¿sí? La célula y matriz también se pueden unir, ¿sí? También se pueden unir uniendo sus filamentos de actina, ¿sí? De la célula con la membrana o matriz extracelular. Después la región apical hemos dicho que también tiene su especialización. Podemos encontrar microvellosidades, esterocilios, cilios, ¿sí? Entonces, en la región apical de muchas células epiteliales podemos presentar lo que son modificaciones estructurales especiales, ¿sí? Que pueden ser microvellosidades, esterocilios y cilios. Las microvellosidades, ¿sí?
son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes, ¿sí? Que se encuentran en la porción apical de las células epiteliales. ¿A dónde es típico poder encontrar microvellosidades? ¿Sí? En las regiones donde hay mucha función de absorción. ¿A dónde vamos a tener mucha absorción? A nivel del intestino. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar microvellosidades. Después tenemos los estereocilios. ¿Qué son los estereocilios? Son microvellosidades inmóviles. ¿Sí? A diferencia de los cilios que son móviles. ¿Sí? Esos son muy largos, de una longitud muy extraordinaria y también intervienen en la absorción. ¿Dónde podemos encontrar estereocilios principalmente? A nivel de los testículos, por ejemplo. Y los cilios, ¿sí? Los cilios son estructuras citoplasmáticas móviles, ¿sí? Que hemos hablado hace rato, capaces de mover líquido o partículas. ¿Se acuerdan que hemos dicho hace rato que podemos encontrar cilios a nivel de las tubas uterinas? Que ahí esos cilios se encargaban de transportar al ovocito mediante sus movimientos, ¿sí? Y bueno, ya hemos hablado hace rato. La región lateral de todas las células epiteliales, ¿sí? Van a estar en contacto entre ellas, ¿sí? Entre células vecinas. Y se va a caracterizar, ¿sí? Esta región por tener proteínas exclusivas, ¿sí? Moléculas de adhesión, que van a permitir que la unión entre célula y célula. ¿Y cuáles son los tipos de unión que hemos hablado hace rato? Uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Y después tenemos la región basal, que se caracteriza por tener varios elementos. Como hemos dicho, primero tenemos las células, ¿sí? Y por debajo de las células vamos a tener, ¿qué cosa? La membrana basal, ¿sí? Esta membrana basal está ubicada junto con la superficie basal de estas células epiteliales. Recuerda que la superficie basal es la parte de abajo de cada célula, ¿sí? Y vamos a tener aquí tipo de uniones también que me van a permitir ese anclaje o me van a permitir esa unión entre la parte basal de la célula con la membrana basal, con la matriz extracelular, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas uniones? Se llaman uniones células matriz extracelular. Ya habíamos hablado hace rato. Bueno, aquí tenemos de vuelta la imagen, ¿sí? Que hemos visto hace rato. ¿Qué es la membrana basal? ¿Sí? Antes de que veamos lo que dice el Power, podemos ver esta imagen que he puesto aquí. ¿Sí? Aquí lo tenemos al epitelio. ¿Sí? Miren cómo está formado por células. Ese es un tipo de célula epitelio cilíndrico. Se nota que es. Miren la forma de las células. Por debajo del epitelio vamos a encontrar a quién, a la membrana basal. ¿Sí? A la membrana basal vamos a encontrar debajo del epitelio. Aquí esta lámina basal, esta membrana basal, en realidad, va a estar formada por dos láminas. Una lámina basal y una lámina reticular. ¿Sí? Y por debajo de la membrana basal vamos a encontrar al tejido conectivo, ¿sí? Siempre decimos que los tejidos conectivos se encuentran por debajo de epitelios, ¿verdad? Bueno, miren, aquí tenemos el tejido conectivo y miren aquí tenemos vasos sanguíneos y nervios. Y miren cómo los nervios van a llegar van a ir desde el tejido conectivo ¿a dónde? Al epitelio. ¿Por qué? Porque recuerden que los epitelios no van a estar irrigados directamente, ni tampoco inervados. ¿Qué significa irrigados? Que no llegan vasos sanguíneos ahí. Y tampoco inervados. ¿Qué significa inervados? Que no llegan, que llegan nervios, ¿sí? Pero en este caso, en el epitelio, no tenemos irrigación. Recuerden que no es vascularizado, tampoco tiene nervios, ¿sí? ¿Quién le provee eso? El tejido conectivo que se encuentra abajo. Entonces, la persistencia, ¿sí? Con vida, entre comillas, del epitelio, va a ser gracias de quién? Al tejido conectivo, ¿sí? Que va a hacer que que todo lo que son productos, nutrientes y oxígeno, todo vayan desde él, desde aquí, hacia el tejido conectivo, ¿sí? Bien. A ver, ajá. ¿Cómo va a estar compuesta la membrana basal? ¿Sí? La membrana basal, ¿sí? Va a estar formada, como hemos dicho, con una lámina. Eso otra cosa que aquí podemos ver. Nosotros aquí vemos que la membrana basal en este esquema va a estar formada por lo que es una lámina basal y una lámina reticular. Pero algunas veces puede haber presencia de otra lámina
que se denomina lámina lúcida, que esa se encuentra, ¿sí? Que va a encontrarse, ¿sí? Entre lo que es las células y la lámina basal, ¿sí? Entonces, podemos encontrar además de la lámina basal y la lámina reticular una pequeña lámina que se encuentra aquí arribita de la lámina basal que se llama lámina lúcida. Y después debajo de la lámina lúcida vamos a tener la lámina basal, que va a estar ubicada entre el epitelio, ¿sí? Y el tejido conectivo, ¿sí? Esta lámina basal, ¿sí? Es el lugar donde se van a, ¿qué cosa? Se van a adherir de forma estructural las células, ¿sí? Acuérdense que las células se podían anclar, las células, parte basal de las células se anclaban mediante complejos de unión a la membrana, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Sí? ¿Cómo está formada la lámina basal? ¿Sí? Va a presentar, ¿sí? Por lo menos 4 grupos de moléculas. ¿Qué es lo más importante que sepan? O sea, esto necesito que sepan. ¿Cómo está? O sea, qué productos tiene la membrana basal. Va a tener colágeno tipo 4, colágeno tipo 7, laminina, fibronectina, entactina, proteoglucanos, integrinas, ¿sí? De esa forma va a estar formada lo que sería la membrana basal. ¿Cuáles son las funciones de la lámina basal? Eso es importante que sepan, ¿sí? La lámina basal va a tener función de adhesión estructural, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el punto donde se van a producir la adhesión de células, ¿sí? ¿Qué más? Compartimentalización, ¿sí? ¿Qué significa? Que es el punto que va a como para separar lo que es un tejido del otro, en este caso de quién, el epitelial lo separa del tejido conectivo, ¿sí? Filtración también, inducción de la polaridad, armazón textural, ¿sí? Armazón hace referencia más que nada como que le da sostén o algo así, ¿sí? Inducción en la polaridad hace referencia a las células, ¿sí? Que hay polaridad por sus regiones, apical, basal, lateral, ¿sí? Eso es lo importante es que lo sepan así. ¿Cuáles son sus funciones? Bien, eso nomás sería tejido epitelial, ¿sí? Lo más importante. Y después vamos a tener las glándulas, ¿sí? ¿Qué son las glándulas? Las glándulas, ¿sí? Son células o acumulaciones de células epiteliales que su función principal va a ser la secreción y se van a encontrar rodeadas de tejido conjuntivo. Vamos a tener diferentes tipos de glándulas. Vamos a tener las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas. Miren esta imagen. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver las glándulas endócrinas y las glándulas exócrinas. Si se ponen a observar bien en la imagen, hay una gran diferencia entre una y otra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal? Es que las glándulas exócrinas van a tener un, ¿sí? Conducto que permite la excreción de un producto, mientras que las glándulas endócrinas no lo tienen, ¿sí? Y las glándulas endocrinas principalmente pueden ver cómo están cubiertas, ¿sí? Por lo que es tejido conectivo, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. El tejido conectivo, recuerden chicos, que tenemos ¿qué cosas? Muchos vasos sanguíneos. Entonces las glándulas endocrinas lo que hacen es estar introducidas en tejido conectivo, están rodeadas de tejido conectivo. ¿Para qué? Para que cuando produzcan su producto, que principalmente son hormonas, estas salen desde aquí, desde la glandulita, y ahí nomás se meten a los vasos sanguíneos que tiene el tejido conectivo que lo envuelve. A diferencia de la glándula exócrina, que eso no hace ella. La glándula exócrina tiene su túbulo, ¿sí? Su conducto, que por ahí va a salir el producto de secreción y siempre lo vuelcan a una cavidad o a una superficie, ¿sí? Entonces, la exócrina. ¿Qué significa la exócrina? ¿Qué es exócrina? Liberan el producto de secreción, ¿sí? Por conductos. Que estos conductos se van a abrir ya sea a una cavidad, ¿sí? A una superficie interna o a una superficie externa, ¿sí? Y las endocrinas son glándulas que carecen de sistema de conductos, o sea que no tienen conductos excretores, y van a secretar sus productos hacia el tejido conjuntivo que les he dicho.
¿sí? ¿Qué tiene el tejido conjuntivo? Vasos sanguíneos. Y miren cómo están aquí. Esta es una glandulita. Miren cómo la glándula está envuelta de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son del tejido conjuntivo y cuando ellas producen su material, que en este caso la mayoría son hormonas, estas hormonas directamente salen de la glándula y se meten por los vasos sanguíneos y van por la circulación sanguínea hasta llegar al órgano al cual está destinado eso. Las glándulas exócrinas, chicos, tenemos diferentes tipos. Glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Bien, las glándulas unicelulares, ¿sí?, son de una estructura bastante sencilla, ¿sí? Lo que las caracteriza a estas, que estas se van a encontrar generalmente, ¿sí?, introducidas o intercaladas con otro tipo de células que no tienen nada que ver, o sea, no son secretoras. Vamos a tener una célula normal, una célula secretora, por ejemplo, que es unicelular. Una célula normal y otra que es secretora, ¿sí? O sea, van a estar como metiditas en un epitelio que no tiene la función de secreción, pero ellas se encuentran ahí, metidas, ¿sí? Y después tenemos las glándulas multicelulares, ¿sí?, que van a estar compuestas por más de una célula y que se la puede subclasificar según el número de células secretoras que tenga o según la ramificación de sus conductos excretores, ¿sí? ¿Cómo lo podemos dividir en las glándulas multicelulares? ¿Sí? Vamos a tener las glándulas multicelulares simples, que significa que tienen un solo conducto excretor. Acuérdense que las glándulas exócrinas tienen conductos excretores, ¿sí? Entonces, las glándulas exócrinas simples son las que tienen un solo conducto excretor y no son ramificadas, o sea, no son como arbolitos que vamos a ver imágenes. Después tenemos las compuestas, ¿sí?, que solamente tienen un conducto excretor y son ramificadas. Después tenemos las tubulares, que la porción secretora por donde sale la sustancia que van a secretar tiene forma de un tubo. Después tenemos las alveolares o acinosas, ¿sí?, donde su porción secretora va a ser redondeada, ¿sí?, redondeada. Y después tenemos las túbulos alveolares, que son de características mixtas, que significa que tienen tanto forma tubular como alveolar. Aquí tenemos mejor, ¿sí?, la clasificación, así se lo estudian aquí como está en este esquemita, ¿sí? Miren, aquí tenemos diferentes imágenes de cómo sería una glándula exócrina unicelular, ¿sí? Miren que se acuerdan que eran celulitas que se encontraban siempre intercaladas con otro tipo de células que no son secretoras, ¿sí? Bien, estas son las glándulas, células epitelio glandular exócrino unicelular, ¿sí? Generalmente siempre van a estar intercaladas con otro tipo de células que no tienen la misma función que ellas, ¿sí? Generalmente van a ser células encargadas de secretar moco, ¿sí? Y por ejemplo, esta imagen tenemos una célula mucosa o caliciforme. ¿Y a dónde es típico encontrarlo? Esto necesito que sepan, ¿sí? Necesito que sepan los ejemplos de dónde lo podemos encontrar. ¿A dónde lo podemos encontrar? Generalmente en el intestino delgado y en grueso, ¿sí? Y también a nivel de las vías aéreas, o sea, en el sistema respiratorio. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí?, de pero ya, un epitelio glandular exócrino, pero multicelular, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es una adenómero, que es la unidad funcional y más pequeña de lo que es la glándula. Si le llegan a preguntar cuál es la unidad funcional mínima de la glándula, del epitelio glandular exócrino, es el adenómero, ¿sí?, que va a estar formado por una porción secretora, que a esto se lo llama adenómero, y un cuello, ¿sí? Por este cuello va a ser eliminadas las sustancias. Bien, aquí tenemos, miren, imágenes, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el adenómero con su cuello, ¿sí?, que pueden ser no enrolladas, su forma no enrollada como esta, o tenemos enrolladas, miren cómo son, ¿sí? ¿A dónde podemos encontrar lo típico de encontrar este tipo de glándulas enrolladas? Son las glándulas sudoríparas, anoten eso, ¿sí? Y las no enrolladas podemos encontrar en glándulas gástricas, o sea, glándulas que se encuentran a nivel del estómago, glándulas mucosas intestinales o de Leberkuhn se llaman, que son glándulas que se encuentran a nivel del intestino, o en las glándulas endometriales que se encuentran a nivel del útero, ¿sí?
Miren, aquí tenemos otro tipo de glándulas, ¿sí? Que son de forma tubular y si son ramificadas, que significa ramificadas que tienen muchas ramitas, ¿sí? Miren cómo son. ¿A dónde podemos encontrar este tipo de glándulas? En las glándulas esofágicas, por ejemplo, que son a nivel del esófago, en el tercio superior e inferior de la mucosa esofágica, ¿sí? En las glándulas pilóricas, el píloro, acuérdense que es una parte del estómago, y las glándulas cardiales, que es el cardias es una parte del estómago también, ¿sí? Y en las glándulas de Brunner, que son unas glándulas que se encuentran en la submucosa del duodeno, ¿sí? Esos tienen que saberse ejemplos por las dudas les llegan a preguntar. Bien. Miren, aquí tenemos otro tipo de glándula, ¿sí? Esta es una acinosa, simple, no ramificada, ¿sí? Y aquí miren cómo son las ramificadas. Ven, miren cómo tenemos, cómo son de diferentes los acinos serosos. ¿Qué significa acinos serosos y acinos mucosos? Los acinos serosos son aquellos que se van a encargar de secretar productos serosos, ¿sí? Mientras que estos son mucosos. Y aquí después tenemos el acino mixto, que está formado tanto por parte serosa y parte mucosa, ¿sí? Y aquí tenemos un acino pancreático, ¿sí? ¿Qué es el acino pancreático? Acuérdense que el páncreas, ¿sí? Va a ser un órgano que va a ser una glándula mixta también, ¿sí? Tiene función tanto endocrina como exócrina. Endocrina, ¿sí? ¿Qué significa endocrina? Que tiene partes que son glándulas, es una parte endocrina que tiene conformación endocrina, ¿sí? Va a formar. Generalmente lo que tienen que saber ustedes también es que las glándulas endocrinas, ¿sí? Van a formar hormonas y las exócrinas van a producir sustancias. El páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene tanto función endocrina como exócrina, ¿sí? Tanto va a producir hormonas como que también va a producir sustancias que lo va a liberar, ¿sí? Por conductos excretores, ¿sí? Aquí tenemos un ácido pancreático por donde por acá se va a liberar sustancias como el jugo pancreático, ¿sí? Que es importante a la hora de la digestión eh, intestinal, ¿sí? Es muy importante el ácido pancreático, el jugo pancreático, que van a salir por estos ácidos pancreáticos que son propios del páncreas. Aquí tenemos otro tipo de glándulas que son las alveolares simples, que hemos dicho que tienen la forma de un alveolo, ¿sí? Como redondeada. Y aquí tenemos una alveolar simple, no ramificada. Y aquí tenemos ramificada. ¿Dónde podemos encontrar alveolares ramificadas? Sí, por ejemplo, en las glándulas sebáceas de la piel. Recuerden que las glándulas sebáceas son aquellas glándulas que van a producir sebo. Y aquí tenemos otro tipo de glándula, un tipo de glándula compuesta, ramificada. Miren de ramificada que es, ¿sí? ¿Esto dónde podemos encontrar este tipo de glándulas? A nivel de las glándulas salivales, ¿sí? Salivales mayores, que son las glándulas que tenemos aquí a nivel de lo que es las paredes de la cavidad oral, ¿sí? Tenemos la parótida, la submaxilar, la sublingual, ¿sí? Bien. Bien, todas las glándulas exócrinas, ¿sí? Se van a clasificar según su mecanismo de secreción. O sea, cada una de esas glándulas exócrinas van a tener diferentes mecanismos de secretar las sustancias que producen. Y dependiendo cómo lo hagan, podemos tener, ¿sí? Glándulas que son de mecanismo merocrino, apócrino, holocrino o parácrino. ¿Qué significa merocrino? Es cuando el producto de secreción que van a secretar, ¿sí? Es enviado a la superficie apical, ¿sí? De la célula. Esto es una célula. La parte apical, ¿qué sería? La parte de arriba, perdón. La parte de arriba sería la parte apical. Miren cómo en negro podemos ver el producto de secreción, cómo se lo va enviando hacia esta parte apical, ¿sí? De la célula. ¿En qué van estas sustancias? Van a ir dentro de vesículas, ¿sí? Y este es uno de los métodos de secreción más común, ¿sí? ¿A dónde podemos encontrar este tipo de secreción? A nivel de las células pancreáticas, ¿sí? Estos ejemplos que les estoy diciendo de este tipo de mecanismos se lo aprenden de memoria porque eso sí pregunta.
Después tenemos la apócrina, ¿sí? Que es la segunda imagen que tenemos aquí. Estas vesículas que tenemos aquí en la merocrina que llevan productos de secreción, ¿sí? Estas vesículas van a estar limitadas por membranas, o sea que van a tener membrana plasmática estas vesículas, ¿sí? En la apócrina, el producto de secreción se libera también en la región apical de la célula, pero dentro de una envoltura de membrana plasmática que está rodeada por una delgada capa de citoplasma, ¿sí? O sea, estas vesiculitas que tenemos aquí, que parecen vesiculitas, ¿sí? Van a estar limitadas por membrana plasmática que van a tener un poco de citoplasma también. ¿Dónde se da este tipo de secreción apócrina? Generalmente en la glándula mamaria, ¿sí? De una gestante. Cuando está a la hora de la producción de leche, de cuando sale la leche, ¿sí? Va a salir así, ¿sí? Por este tipo de mecanismo de secreción apócrina. Y después tenemos la holócrina, donde el producto de secreción se acumula dentro de la célula, ¿sí? Que madura. O sea, tenemos una célula donde esta célula adentro de esta célula se va a acumular el producto de secreción, y una vez que esta célula se llena, algo así, ¿sí? Madura, ¿esta qué hace? Sufre apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Muerte celular programada. Y una vez que sufre esto, se libera el producto de secreción. ¿Dónde podemos observar este tipo de secreción? A nivel de las glándulas sebáceas. ¿Qué eran las glándulas sebáceas? Son glándulitas que se encuentran en la piel y que van a producir sebo, ¿sí? Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que tienen la cara así, grasosa? Bueno, eso es sebo, ¿sí? ¿Quiénes producen las glándulas sebáceas? Y después la parácrina, que aquí no aparece en la imagen, ¿sí? Pero el producto de excreción no va a llegar al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Y queda dónde? En el mismo tejido conjuntivo. Y eso lo que va a producir es destrucción de células vecinas, o también las parácrinas, ¿sí? Todo lo que es el producto, generalmente lo que es el mecanismo de secreción parácrina, generalmente es para la propia célula. La célula produce cosas para ella misma, ¿sí? O produce cosas para órganos de ella, organelas de ella, ¿sí? Las produce y luego ese producto va a ir hacia una organela de ella misma, ¿sí? No es que es para enviarlo a otro lugar, ¿sí? Bien. Bueno, después tenemos la clasificación de las glándulas exócrinas según el tipo de secreción, ¿sí? Si la secreción, podemos tener secreciones mucosas, secreciones serosas y secreciones mixtas. Bien, las secreciones mucosas, ¿qué son? ¿Sí? Generalmente las secreciones mucosas se dan por una gran glucosilación, ¿sí? De las proteínas, ¿sí? Ya hemos hablado que eran proteínas glucosiladas, es lo mismo que nosotros decimos glucoproteínas. Entonces las secreciones mucosas van a ser ricas, ¿sí? En lo que son proteínas glucosiladas. Eso es lo que tienen principalmente de componente de estas secreciones mucosas. Eso no le van a preguntar, a ustedes le van a preguntar cómo se clasifican las glándulas según su tipo de secreción, se les llegan a preguntar. Van a ser en mucosas, serosas y mixtas, ¿sí? Serosas, ¿sí? Son aquellas células secretoras de moco. Estas van a producir lo que son secreciones ricas en proteínas, pero estas no van a tener glúcidos, como hemos hablado, ¿sí? O van a tener muy poquito de ellas. Y las mixtas es cuando vamos a tener tanto secreciones mucosas y serosas. O sea, una glándula va a tener secreción de dos cosas, ¿sí? Tanto mucosas como serosas. Bien, las glándulas, chicos, van a tener ciclos de secreción, ¿sí? En el cual tenemos dos tipos, que lo hacen por exocitosis. Y tenemos dos tipos, la secreción constitutiva y la secreción regulada, ¿sí? La secreción constitutiva se va a encontrar en casi todas las células, ¿sí? Y es un proceso continuo, donde todo el material que se sintetiza y se quiere liberar, se lo libera ¿desde dónde? Desde lo que sería el complejo de Golgi, ¿sí? Aquí lo tenemos al aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi lo que hacía era almacenar y empaquetar cosas y luego lo liberaba por su cara, ¿sí? Por su cara cis, ¿sí? Y eran liberados en vesículas, ¿sí? Entonces,
se van a liberar desde lo que es el complejo de Golgi en pequeñas vesículas secretoras que se van a ir luego a vaciar por exocitosis. ¿Qué hacían? Miren cómo se van formando aquí las vesículas, que adentro en azul tienen el producto que van a secretar, ¿sí? Van viajando y en un momento ¿qué van a hacer? Se van a fusionar con la membrana plasmática, ¿sí? De la célula y de esa forma pueden liberar el producto de secreción, ¿sí? Bien. Y después tenemos la secreción regulada o facultativa. La secreción regulada, ¿sí? O facultativa es el otro tipo de secreción, ¿sí? ¿Y por qué dice secreción regulada? Porque va a ser regulada por algo. O sea, no es que va a pasar como una secreción continua que todo el tiempo continuamente se va a estar liberando algo, ¿sí? Excretando. No, aquí necesitamos de una señal que me indique liberar, liberar. Eso significa regulada. Si es una secreción que va a estar regulada por algo, por señales o estímulos, ¿sí? Generalmente este tipo de secreción lo van a tener células especializadas, ¿sí? En función de liberación de productos específicos, obviamente. Por eso es que es algo regulado. ¿Sí? Va a haber una señal que me va a decir liberar tal cosa y se va a liberar, ¿sí? En tal momento, ¿sí? El producto, ¿sí? De secreción aquí va a sufrir una condensación y lo va a formar, sí, se van a transformar como un tipo gránulo de secreción. Miren cómo aquí en la imagen tenemos los tipos granulitos de secreción, ¿sí? Que luego van a ir a tener contacto con la porción más apical de la célula y van a ser liberados, ¿sí? Esto, lo importante que tienen que saber de la secreción regulada es que los gránulos de secreción solamente se van a vaciar, ¿sí? Van a vaciarse o se van a eliminar producto en caso de que haya una señal que lo estimule. Aquí este cuadro es muy hermoso y quiero que lo estudien de aquí, que lo he visto del Power, así que vean los diferentes los diferentes tipos de glándulas, que tenemos las glándulas compuestas y las glándulas simples, y cómo pueden ser estas y a dónde las podemos encontrar. Sí, eso por favor estudien ejemplos porque yo creo que le van a poner en el examen. Bien, aquí vamos a cortar el video, ¿sí? Porque he tenido que volver a grabar la clase porque el otro que era más completo, que tenía más de 2 horas, es muy largo, eh, lo he tenido que subir, no se sube el video, así que bueno, y no tenía ningún programa como para cortarlo, ir subiendo, cortándolo. Así que directamente he tenido que grabar de nuevo la clase. Así que les voy subiendo el video y les voy pasando los links, ¿sí?